ejercicio sobre el cálculo de áreas de figuras geométricas en Python. Entonces este programa va a consistir en calcular el área de estas 4 figuras geométricas por medio de unas funciones. Esas funciones las vamos a organizar para que podamos calcular dentro de cada figura de estas, y crearemos un menú el cual vamos a solicitar al usuario que seleccione la figura que desea calcular y ingresar los valores necesarios. Además de esto, vamos a utilizar el match case para gestionar las opciones. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, primero, empecemos generando esas funciones para calcular nosotros el área de cada figura. Entonces, definamos primero la función del rectángulo. Entonces, vamos a definir la función de calcular área rectángulo. ¿Listo? Ahora debemos pensar qué valores o qué parámetros necesito yo para calcular el área del rectángulo. Entonces, si nosotros recordamos, el rectángulo se calcula base por altura. Entonces hay dos parámetros. Vamos a utilizar la base y la altura. Dos puntos igual dentro de la función que queremos retornar. ¿Qué vamos a retornar? Entonces, que nos retorne base por altura. Y listo. Por ahora tenemos nuestro primer cálculo sencillo. Vamos ahora a la siguiente. Reciclemos esta parte de acá. Ahora vamos con el triángulo. Calcular área triángulo. Listo. Ahora, para calcular el área del triángulo, ¿qué necesitamos? Entonces, sabemos que es base por altura sobre 2. Entonces, el 2 ya lo podemos incluir dentro de la función, no es necesario crear una variable o un parámetro. Y en este caso, base y altura sí las podemos ingresar porque son valores que tienden a cambiar o tienden a ser diferentes. En cambio, el 2 es fijo. Entonces, lo mismo, base y altura van a ser los parámetros de esta función. ¿Y qué vamos a retornar? Entonces, vamos a retornar la base por altura y esto sobre 2. ¿Listo? Ahora sigamos con el círculo. Ahí vamos a definir calcular área círculo y vamos a ver qué valores se necesitan para calcular el círculo. Entonces, como sabemos, calcular el círculo sería pi por radio al cuadrado. En este caso podemos usar pi de dos formas. O le asignamos ya el valor 3.1416 dentro de los valores que queremos retornar, o podemos importar una librería el cual ya tiene todos los números, el número con el que consta pi, y podemos usarlo directamente. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a darle import mat y nos importen todas las funciones matemáticas, y dentro de nuestra función vamos a ingresar el único parámetro que va a cambiar en este caso va a ser el radio. Listo. Entonces dentro de la función vamos a retornar, vamos a llamar mat.pi. Aquí está. Entonces esta función, esta función contiene el número de pi, que es 3.1416 y más números. Listo. Entonces pi por radio al cuadrado. La potencia se usa con 2 asteriscos en Python. Entonces tenemos pi por r al cuadrado o radio al cuadrado. Listo. Ahora vamos con calcular el área al cuadrado. Calcular área cuadrado. Listo. Y pues sabemos que el área al cuadrado es lado por lado. Entonces solo necesitamos un valor. Y vamos a retornar lado, podemos decirle lado por lado o lado elevado al cuadrado.
¿Listo? Entonces ya tenemos nuestros cálculos de cada figura. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos la siguiente condición que nos está pidiendo, que es solicitar al usuario seleccionar una figura e ingresar los valores necesarios, y se debe usar el match case para gestionar esas opciones que el usuario va a seleccionar. ¿Listo? Para esto entonces vamos a definir una nueva función que la vamos a llamar calcular área. ¿Listo? En este caso, esta función no va a recibir parámetros porque solo la vamos a utilizar ya al final del código. ¿Qué es lo que le vamos a decir? Que ejecute calcular área. Entonces, él lo primero que va a calcular, bueno, lo primero que va a leer el código de Python, porque esas funciones las va a leer, mas no las va a procesar porque no las estamos llamando. Entonces, en este caso, el código va a pasar por toda en una secuencia hasta llegar aquí. Aquí ya estamos llamando calcular área, que sería esta función de acá. ¿Listo? Entonces vamos a ingresarle el código necesario. Entonces, para esto vamos a crear el menú. Vamos a decirle print y seleccione la figura para calcular el área. ¿Listo? Es otro print. Le vamos a decir 1 rectángulo y le vamos a decir las diferentes opciones. ¿Listo? En este caso sería rectángulo, triángulo, círculo y el cuadrado. Vamos a decirle los números que debe escoger el usuario y listo, tenemos nuestro menú. Entonces, al iniciar, nos va a imprimir primero este menú. ¿Listo? Al momento de que le hagamos el llamado a la función, se va a ejecutar este código de acá en este bloque de la función y el primer mensaje va a ser esto. Listo, selecciona la figura para calcular el área. Entonces, en este caso, se va a ingresar por número, ¿no? Entonces, como la vamos a ingresar por número, debemos decir al usuario que ingrese el número de la figura que desea calcular. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, si nosotros queremos que el usuario nos digite un número, en este caso nos haga un input, vamos a decirle que opción, que es la que va a escoger el usuario, vamos a decirle un input porque nos va a agregar esa información, le vamos a decir ingrese el número de la figura. ¿Listo? Entonces aquí ya le vamos a decir al usuario, listo, ingrese el número de la figura, y esa opción la va a guardar en la variable que creamos. Y ahora ya podemos utilizar o ya podemos ver cuál opción utilizó el usuario. Entonces vamos a utilizar ahora sí el match case para gestionar esas opciones. Entonces vamos con el match opción. ¿Listo? Entonces vamos a utilizarlo en base a nuestra opción, o sea, los valores que va a recibir la opción. Entonces vamos a hacer diferentes casos. En este caso son 4 casos específicos para calcular la figura, ¿no? Dependiendo de la opción. Entonces, caso 1, que en caso de que se digite 1 en esa opción, ¿listo? Entonces, mientras opción sea igual a 1 o tenga el caso 1, la base le vamos a pedir los valores, ¿no? Que también nos está diciendo aquí, e ingresar los valores necesarios. ¿Listo? Entonces, le vamos a solicitar para el caso 1, que sería el rectángulo, vamos a pedirle una base y una altura. Entonces, vamos a pedir de un flotante, vamos a decir que nos ingrese el usuario, y el texto es ingrese la base. Ahora vamos con la altura. La altura lo mismo, un flotante, un input
porque le vamos a pedir valores y vamos a decirle que ingrese la altura. Y ahora vamos a hacer el área. Entonces el área ya lo tenemos acá, ya tenemos el cálculo del área. Aquí está, calcular área rectángulo, base y altura. Entonces, sencillamente, en vez de escribir nosotros esta parte de acá, fácilmente podemos llamar la función. Entonces vamos a llamar calcular área del rectángulo. Listo. Y este calcular área rectángulo tiene dos parámetros, base y altura. Entonces agreguémoselos. ¿Cuáles van a ser en este caso nuestros parámetros? Vamos a agregarle la base y la altura. ¿Listo? Pero entonces, ¿de dónde van a salir estos valores? Base, altura, de aquí. Entonces, base, lo que ingresemos acá, va a ir directamente en este parámetro. Lo que ingresemos en altura, va a ir directamente en el segundo parámetro. ¿Listo? Y después vamos a decir que nos imprima área del rectángulo. Bueno, hagamos la concatenación mucho mejor. Entonces, área rectángulo está aquí. Área rectángulo, dos puntos, y abrimos llaves para llamar nuestra área, o la variable en este caso. Y listo. Ya aquí tenemos la impresión del área del rectángulo. Ahora vamos con las diferentes opciones que siguen. Listo, tenemos ahora el caso 2. Para el caso 2, ¿qué necesitamos? Necesitamos base y altura. Aquí está. Triángulo, necesitamos base y altura. Entonces podemos dejar esta, y aquí cambiaríamos nuestra función. Entonces, calcular área triángulo. Listo, ¿qué parámetros necesita el área del triángulo? La base y la altura. Ahora, calcular área del triángulo y llama nuestra variable área. Listo. Entonces, lo mismo, lo que en la opción nosotros ingresemos va a realizar el caso, o lo va a asimilar, mejor dicho. Una vez ingresa este caso, estas variables ya son únicas de este bloque de código. O sea que de aquí no se van a alterar más. ¿Listo? Vamos con el caso 3. En este caso sería, en el caso 3 tenemos el círculo. Entonces, case 3. El círculo nos pide un radio. Entonces, radio es igual a es un flotante. Vamos a ingresarle un valor y vamos a hacer que digite el radio. ¿Listo? Y aquí más sencillo, ya vamos a directamente al área. Esa área es igual a calcular área del círculo y su parámetro radio. Ahora pasamos a imprimir. En este caso sería área del círculo, dos puntos, abrimos llaves para llamar nuestra variable y vamos a imprimir área. Entonces, área del círculo es igual a área. Y por último, vamos al caso 4, que es la opción número 4, que es el triángulo, el cuadrado, perdón. Entonces vamos a decir que lado es igual a global input digite el lado. Vamos a lo mismo, vamos a llamar nuestra función calcular cuadrado y su parámetro el lado. Y lo mismo, vamos a devolver esa área que habrá calculado. Entonces, área del cuadrado. Listo, que haya quedado claro que esta parte de aquí no cambia, solo le cambiamos el texto o el string, por lo que solo se va a ejecutar en esta parte del bloque del código, ¿no? Y bueno,
En caso de que se ingrese un valor diferente, entonces en este caso, si se ingresa un valor diferente a esas cuatro opciones, entonces le vamos a decir que X opción no válida debe ser un número del 1 al 4. Listo. Entonces ya completamos nuestro menú. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos. Entonces empezamos los cálculos de las funciones de las figuras que queremos calcular. Entonces dentro de cada función ingresamos su procedimiento. Base por altura sobre 2, pi por el radio al cuadrado y lado al cuadrado. Ingresamos en cada función sus parámetros, que son los valores o las variables que se van a usar dentro de la función. Y ahí creamos una función calcular área, el cual va a contener el menú, donde el usuario va a ingresar ese valor por medio de opción. Una vez ingresemos ese valor por medio de un match case, vamos a comparar esos resultados y vamos a ingresar en la opción que haya ingresado el usuario. Entonces aquí creamos los 4 casos que puede ingresar el usuario de cada figura. Y ya se va a relacionar dentro de ese bloque con las variables que en este caso se las vamos a solicitar para así mismo poder calcular el área. Entonces una vez nos ingresemos, va a ir directo a la función que creamos y va a realizar el cálculo. Entonces el área ya sería lo que haya calculado esa función y lo que hacemos es retornarla. ¿Con qué? Con un print. ¿Listo? Y por último se puso acá el calcular área. ¿Por qué? Porque es lo que primero va a ejecutar en Python. En nuestro archivo es lo primero que va a ejecutar. Entonces vemos aquí son puras funciones. El import, aquí pasa por acá, listo. Funciones, pero no la estamos llamando. Listo, ya aquí en la línea 59 detecta que la estamos llamando. Entonces inicia esta función. Listo. Muestra este menú, nos muestra el input, que ingresemos un número de la figura. Una vez ingresemos la figura, va a hacer la comparación de qué número se ingresó en medio de la opción y va a realizar el cálculo. Entonces comprobémoslo. Listo. Ingresa el número de la figura. Entonces el triángulo. Ingresa la base, 5, la altura, ingresémosle 10. Entonces área del triángulo, 25. ¿Sí? Entonces 5 por 10, 50 sobre 2, 25. Y esto nos da ese valor porque ingresamos un flotante. En este caso podemos darle números así flotantes, también nos va a dar la respuesta en decimal. Entonces pues, intentémoslo, probemos. Entonces digámosle el círculo para que veamos el número pi. Le digita el radio, digámosle que sí. Listo. Entonces ahí vemos área del círculo es igual a el número que está acá. Entonces para nosotros controlar las decimales, vamos a decirle en nuestra respuesta por aquí está el círculo, esta. Entonces le vamos a decir área, 2 puntos y que nos dé 2 flotantes. Listo. Entonces vamos a comprobar lo mismo. Círculo, ingrese el radio 5 y listo, ya nos devuelve los 2 últimos decimales después del punto de la coma. Y eso es todo. Espero que hayan entendido mejor cómo pueden funcionar las funciones, en qué casos podemos usar el match case y la mejor organización de las funciones y ver cómo nos pueden ayudar a obtener un mejor orden en nuestro código, además de tener un menú interactivo con el usuario. Muchas gracias.